Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad. Conversatorio horizontal, transparente y objetivo, buscando cada día, con la ayuda de Dios, la construcción de un país mejor, pero para todos. Esta es nuestra meta, por eso contamos con ustedes y con el gran filósofo popular. Ya, yo no sé cómo va a ser el filósofo popular, Isidro Toro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, don Licho? Buenos días. Y Muy buenos bien. días, damas y caballeros de aquí y allende de los mares. La cosa va bien. Bueno, según las encuestas que publicaron de una empresa X, no recuerdo el nombre, el presidente está pum pum arribota, como dicen los mexicanos. Y el partido mucho más pum pum. No, el partido no llega al 50%, está en el 44%. O sea que el partido solo no llegaría. El presidente sí tiene, pero como el presidente no va a la reelección, entonces esas encuestas que deben tener muy contento a la dirigencia del PRM y en su fiesta no la analizan con detenimiento. Algunos, habrán otros que sí, deben revisar ese punto. Igualmente hay otro dato por allí que es un 40 y tanto por ciento, 45% que dice que no ve buen futuro para el país. Entonces, si cruzamos esos dos y no nos quedamos solamente con el 70 y pico por ciento que tiene el presidente, Que no va. que no va a la reelección, nos debe llamar a la reflexión, o le debe llamar a ellos a la reflexión, porque yo no soy asesor del PRM. Entonces, ¿Usted es asesor del PRM? no, que no soy asesor del Ah. PRM, ni tengo nada que ver con la política del PRM. No. Entonces, pero eso le debe llamar la atención. 44% del PRM significa que le faltan 6 puntos para la mitad más 1. Significa eso. ¿Cómo usted vería? El PRM tiene 45 y algo. Luis Abinader 70. No quiere decir que él va a endosar, pero Luis Abinader va a ser jefe de campaña del presidente, del candidato que salga, o la candidata que salga. ¿Y qué podría pasar? ¿Qué podría pasar con la abstención que está en el mismo número que el partido? O sea, 46, 47 la abstención. Y no sé cómo aunaría los esfuerzos para vender esa popularidad del presidente, endosarla a quien salga con la candidatura. Eso es una especie de ecuación, una fórmula polinómica, vamos a llamarlo así, donde tiene varias variables, y valga la cacofonía, tiene varios elementos. La abstención muy alta. Al Sí. gobierno le interesa la abstención alta, electoralmente. ¿Le conviene? Claro, porque no es lo mismo llegar al 50% de los votos válidos emitidos con un 47, un 48% o un 50% de abstención. Y la vez pasada llegó casi al 47%, pero viene subiendo. Supongamos que esa tendencia se mantiene, pero vamos a decir que es el 47%. No es lo mismo llegar al 50 más 1 con 47% de abstención que llegar al 50 más 1 con 25% de abstención, que era lo tradicional. Sí. Eso es casi imposible llegar a la mitad más 1 y ganar en primera vuelta. Entonces, el PRM depende de 2 o 3 factores. Uno, su publicidad, su propaganda, etcétera, una buena campaña, eso es uno. Pero fundamentalmente que no se dividan, y segundo, que el partido logre conectar con ciertos sectores de la población que impidan que esos sectores de la población se mineralicen con la oposición. Que no le va a ser difícil porque afortunadamente para el PRM
la oposición no se ve fortalecida hasta este momento. Eso puede variar porque todavía faltan 2 años y medio para la campaña. Pero hay un sector de la población allí, que es un 15, un 20%, que no está con el gobierno, pero no se siente a gusto con la oposición. Pero va a votar. Vota. Sí, estoy quitando el 47%. Eso es lo que llaman en sociología el backlash, que es ese sector que está allí. Y el punto nodal es que esa gente termina votando usualmente por lo que ellos consideran el menos malo. Okay. Y entonces el gobierno tiene que hacer una campaña. Primero, señalar que ellos son los menos malos, el candidato del gobierno, sea la señora Carolina o el que sea, que es el menos malo, y que el PRM como tal, el gobierno, es preferible seguir por la ruta que lleva hasta ahora el gobierno del PRM, que quizás no es la que más le satisface a ese porcentaje de la población. Porque cuando estamos hablando de la mitad más uno, 5% pesa un mundo. 5% pesa un mundo. Entonces, visto hoy, yo creo que la primera opción la tienen el partido de gobierno. El PRM. Sí, visto hoy, ahora eso puede cambiar. Faltan 2 años, 2 años y medio. Y la pelota está en la cancha. Correcto. Y los jugadores no son chimbos, no son malos. No son... Los de la oposición no son malos. Bueno, y están decididos a que lo firmen. Mire, hoy tenemos un gran invitado, una personalidad muy importante, que tiene muchos temas. Por sí solo, está ligado a los independientes, a las candidaturas. Por sí solo es importante, pero también tiene muchos temas, que es el amigo, el hermano Elías Uesin Chávez, diputado, presidente de la comisión que está discutiendo el asunto de los independientes, de las candidaturas independientes. Vamos a hablar con él de eso en breve. Vamos a una pausa, Manuel. Bien, hoy les habíamos contado, tenemos el honor de presentar a un excelente diputado, excelente, porque yo tengo la prueba, la experiencia, un político decente, un ciudadano ejemplar. Gracias. Mi amigo Elías Uesin Chávez. Y yo dejo el castellano, tú no eres castellano. Discúlpame. Chávez, sí. Entonces, hoy vamos a hablar con él de política y de muchas cosas que están pasando en el país. Él está encargado de la comisión que viene bregando con la Junta Central Electoral para ver cómo armonizan esto de la candidatura independiente. Eso no parece ser tan fácil como mucha gente lo estaba viendo. Ahí. Pero yo quiero que él nos describa primero, un saludo, sí. Que nos describa cómo va eso. Bueno, muchas gracias, Licho. Siempre un placer poder compartir aquí contigo y con don Isidro. Bueno, tú sabes que somos presidentes de la Comisión de Junta Central Electoral y ahora presidente de la especial que está conociendo los proyectos, porque son 2, de las candidaturas independientes, producto de una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena prácticamente en la sentencia que hay que modificar la ley 2023, ya que se establece textualmente que hay candidaturas independientes, pero no dice la forma en que se van a regular esas candidaturas. En consecuencia, someten un proyecto de ley la Junta Central Electoral y en este proyecto de ley pues se pretende regular la forma, el procedimiento de cómo es que van a participar los candidatos independientes, los ciudadanos que no quieren pertenecer a ningún partido, pero que quieren ser candidatos. Entonces, de eso que se trata. Hay otro proyecto de ley que lo sometió el diputado Zorrilla González, Onabel Aristi y quien te habla. Y entonces en la comisión lo que estamos es fusionando ambos proyectos
escuchando los sectores que tienen que opinar. Ya la Junta la hemos escuchado 2 veces, han ido, en esta semana fueron el lunes y emitieron una opinión muy válida en torno a varios aspectos y recomiendan también la sinergia de los 2 proyectos. El tema está en definir lo que es una candidatura independiente y ver en qué proporción se puede aceptar que una persona quiera ser vocal, director municipal, diputado, senador o candidato a la presidencia de la República. Digo proporción porque no es lo mismo que tú aspires a ser vocal de un distrito municipal donde hay 3.000 empadronados y te aplican un 2%, tú estamos hablando de 60 personas y ya tú puedes ser candidato, lleva la firma de 60 personas y eso tenemos que discutirlo. Ahora, si es un 2% a nivel nacional del padrón, que son 8 millones de electores, entonces sí estamos hablando de 160.000 personas. O sea que es una discusión de consensuar las personas que van a apoyar a un candidato independiente. Candidato que no puede pertenecer a ningún partido, que no puede haber perdido una primaria en un partido para entonces después lanzarse como candidato independiente. Un año antes tiene que estar desvinculado de cualquier organización política y los que lo apoyan no pueden estar tampoco inscritos en ningún partido político porque entonces no sería independiente. De eso que se trata. Pero esas serán 2 cifras que a ojo de buen cubero sería extremista, porque para un regidor medirlo con 8 millones es como mucho. No, lo que te estoy diciendo es que por demarcación, es la proporción por demarcación. Quizás elevar la proporción en las demarcaciones pequeñas, ¿no? Exactamente. Elevarlo del 2 al 5%, digamos. En Panamá, en esas demarcaciones pequeñas, como ese ejemplo que yo puse, de 3.000 inscritos en un padrón, tú no le puedes pedir un 2%. En Panamá es un 15% que piden, cuando es de esa forma. Pero la ley para legalizar un partido político creo que establece, y usted me corrige por favor, el 2% de los últimos que asistieron a elecciones. Sí. Vale decir, si el padrón es 1 millón en X y asistieron 500.000, hubo un 50%, es el 2% de esos 500.000. Correcto. No es una discriminación aplicarle un porcentaje sobre todo el padrón a los independientes. Sí, claro, y es lo que estamos discutiendo. Y la opinión es de algunos diputados ahí, es esa misma que usted vierte. No es justo. Estamos hablando de una candidatura nacional en ese caso. Sí, o regional. Sí. No se le puede pedir más de lo que se le pide a un partido para constituirse, eso está claro. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que conciliar. ¿Es el único requisito que ustedes estarían contemplando? No, hay otros requisitos. Por ejemplo, el candidato independiente tiene que agenciarse sus recursos, no va a tener financiamiento del Estado, como lo tienen los partidos. Eso por un lado. Y la Junta plantea que debe de constituir una ONG, en este caso una asociación sin fines de lucro, bajo el marco de la ley 122-05, que es la de las asociaciones sin fines de lucro, que primero debe hacer eso, un año antes de las elecciones, y después que esté constituido, entonces inscribirse con la lista de personas que lo apoyan en la Junta Central Electoral. La crítica a eso es que es un doble registro. Primero tengo que hacer una asociación sin fines de lucro, que tú sabes que eso se tarda muchísimo, es muy tedioso, y después entonces tú tienes que, para legitimar la candidatura, tienes que ir a la Junta y registrarte también, o sea que eso tenemos que conciliarlo también. La sentencia establece no recuerdo el nombre exacto, asociaciones de participación política, algo así se llama, ¿no? De participación ciudadana, algo así. Sí. No necesariamente, en mi criterio, yo no soy tampoco abogado experto en derecho administrativo, pero la ley puede darle figura jurídica a ese tipo de asociaciones de manera eventual para solamente elecciones.
sin tener que pasar por la Procuraduría. Vale decir, ante la Junta Central Electoral, que va a revisar el listado y se lo aceptan y aceptan la candidatura. Claro, Y darle personalidad jurídica momentánea. Es que eso debe de estar bajo la sombrilla de la Junta Central Electoral. Eso no debe caer en... Es mi criterio personal. O sea, no debe de haber ese doble registro. Doble jurisdicción. Exacto, porque la ley 122 no tiene nada que ver con lo electoral. Entonces, la Junta es vamos a decir, la Junta es la superintendente de los procesos electorales. Entonces, si usted va a ser candidato independiente o va a participar por un partido, es ella la que tiene que ver con eso. O sea, eso tenemos que ver cómo lo consensuamos ahí en la comisión. Tenemos ya una matriz preparada donde está el proyecto de la Junta, el proyecto que sometimos nosotros, está el voto disidente del magistrado Vallejo Santelice, que aporta algunas cosas importantes, como es el caso precisamente de las asociaciones cívicas. Cívicas se llama. Sí, exacto. Está también el informe que ya lo hizo la Oficina Técnica Legislativa, OFITREL. O sea que tenemos una matriz como de 5 columnas. La sexta es para ya definir cómo que va a quedar el proyecto. Pero ya ese es un proceso largo. Eso quiere decir que para el 28 no le va a dar tiempo a ustedes. Vamos a ver. Yo creo que vamos muy bien. Este próximo lunes vamos a recibir 17 partidos del espectro y vamos a recibir a Finjus, a Participación Ciudadana y al abogado Alberto Fiallo Villini, que fue el que propuso el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero los partidos ya no se comunicaron con la Junta y dijeron... No, recuérdate que son más de 30 partidos, ya fueron los 3 que sacaron más de un 5%, primero los recibimos, este lunes pasado recibimos 15 organizaciones y faltan como 17, entonces la tenemos que escuchar. Hicieron aportes importantes todos, porque es que, hay que escuchar y tú sabes, Licho, que la Cámara es la casa de la democracia, el Congreso. Ahí hay que escuchar. Allí tiene un gran problema es con la ley de Home. Eso es un escollo que no sé cómo lo van a sortear. No modificando la ley 157, creo. La electoral. No, es una ley especial que establece el método de Home. Ahí es que se basa la Junta para aplicar el método de Home. Pero hay otros métodos que se han discutido, el método Webster, que es el de coeficiente mayor, que le da un poco más de chance a las organizaciones minoritarias que postulan. Entiendo que para mí fortalecería la democracia, porque el método de Home es un método que polariza, o sea... Y favorece a los partidos mayoritarios. Exactamente. Entonces eso también se puede discutir, pero ya eso tiene que ser otro proyecto que modifique la ley en ese sentido. Pero mientras, perdone que insista con esto. Sí. Pero mientras no resuelvan el tema de Home, ajá, este proyecto va a ir, digamos, con un peso muerto, con plomo en el ala, pues. Porque, ¿qué te va a decir el independiente que se postula si se mantiene el método de Home? O sea que no tiene ningún chance. Aquí hubo en el circuito y era de un partido político, el circuito número 1 de aquí circunscripción número 1 del Distrito Nacional, un candidato de diputado de un partido que sacó más votos que todo el mundo y no salió electo por el método de Home. Eso es correcto. Entonces, en estos circuitos plurinominales, eso no pesa en un candidato a senador, que es un circuito uninominal. Mire, lo primero es que una de las cosas que tenemos que hacer es restringir la cantidad de candidatos independientes, porque si se abre la ventana, pues es imposible. Y lo dijo uno de los magistrados, Shamir dijo que tenemos que ver esa parte. Va a ser imposible contabilizar y asignar los escaños. Ahora,
Estamos hablando de que en una circunscripción plurinominal puedan haber 3 candidatos independientes o 2. Eso va a depender. Regularizarlo. Sí, sí, claro, la ley tiene que hacerlo, porque no podemos abrir. Y eso no coarta el derecho constitucional. Bueno, mire, el tema es que el Tribunal Constitucional manda a que se haga esta ley, esta legislación. Las leyes adjetivas, en tanto y en cuanto no contradigan, vamos a decir, taxativa y radicalmente el texto constitucional, tienen que regular, tenemos que regular, porque a lo imposible nadie está obligado. O sea, si nosotros hacemos una legislación y dejamos abierta esa posibilidad, imagínese usted, aquí no va a haber elecciones, va a haber un caos. Pero quizás hay mecanismos, supongamos un circuito, una circunscripción, perdone que insista con el circuito, es un tema. La circunscripción tiene 1000 electores, para colocar un número redondo. Sí. Votaron 500. Ajá. El 2%, si se mantiene el 2%, se le va a exigir sobre esos 500. Y de esos 500, réstele los que son militantes de partido. Ajá. De repente te quedan 250. Ya y si yo firmo por Licho, no puedo firmar por usted. No. Ya automáticamente me va reduciendo. Claro, es un tema matemático y un tema de trabajo para la Junta. Pero ahí lo que usted está explicando es para legitimar la aspiración. La aspiración. Para exacto. que sea candidato. Ya en el tema de Jón, estamos hablando de No, eso es distinto. Exacto. Eso es para inscribirse. Sí, sí. Ya automáticamente con un mecanismo de ese tipo, con una serie de filtros de ese tipo, no te va a quedar más de 2 o 3 candidatos por circunscripción. Bueno, eso, el método para saber cuántos independientes van en una circunscripción, por ejemplo, en Panamá, es el que más inscritos lleve. Ese es el sistema que ellos tienen. Sí, Si van 10, ellos dicen, no, de los 10 son 3. Entonces, el que más inscritos lleva y lo verifica el Tribunal Electoral allí, pues ese se queda como candidato. Porque el peligro de todo esto es que vayan a hacer ustedes una ley que al otro día vaya al Tribunal Constitucional, Sí, claro. quede en vilo, no se pueda aplicar, pase el 2028 y viene más vinagre sobre el sistema democrático. Mire, yo entiendo que ese es un asunto político. El Tribunal Constitucional, si bien es cierto que es un tribunal que tiene que ver con la parte jurídica, el sistema de derecho, la jurisprudencia, no menos cierto es que si se cae en ese tipo de consideración de declarar inconstitucional por un quítame tapaja cualquier legislación, entonces estamos hablando de la judicialización del proceso político. Y eso también es negativo y no creo que este Tribunal Constitucional tenga esa concepción. O sea que somos políticos y al final eso es lo que debe de primar. Nunca he creído en la política, en los técnicos secos. Yo no sé si tú te recuerdas, Licho, cuando estábamos allá en la Cámara, que había diputados que se paraban y decían, yo soy un técnico seco, yo no soy político. Hay que tenerle miedo a eso. Sí. Porque esos técnicos secos son los que dañan los gobiernos. Sí. Yo creo en lo técnico, creo en lo tecnológico, creo en lo científico, creo que hay que avanzar. Pero también creo que usted tiene que tener la parte política ahí. Fíjese, por ejemplo, y discúlpenme que tal vez me estoy yéndome a otro tema para volver. El tema de la reforma fiscal que se introdujo aquí. Si el gobierno aprobaba esa reforma fiscal, aquí el pueblo se iba a tirar a la calle. Hecho por técnicos secos. Hecho por técnicos secos, a eso que yo me refiero. Entonces, el Tribunal Constitucional no, tiene que tener ese tipo de sensatez. Hizo muy bien al decir, bueno, pero es que aquí dice que hay candidato independiente, pero no dice cómo es que van a participar, es perfecto. Bueno, entonces vamos a arreglarlo, no hay problema, pero vamos a usar el sentido común en este asunto. Elia, vamos a pedir un permiso para ir a una pausa, para que vengamos a hablar de política también. ¿Cómo no? En el otro segmento. Bien, regresamos con nuestro invitado estelar, Elías Uesin Chávez, diputado
presidente de la Comisión Electoral de la Cámara de Diputados. Elías, la situación política como resultado del 2024 no es la misma que las anteriores, porque de verdad que en el 2024 era un proceso normal, había un candidato que se veía con una supremacía muy importante y verdad que la oposición estaba un poco menguada. Así es. Dividida. No obstante eso, hubo un 47% de abstención. Muchos de nosotros atribuyen esa abstención primero a esa mengua de los partidos de oposición, a esa falta de energía contra el gobierno, esa vitalidad que debe tener la oposición. Pero también nosotros creemos que el voto preferencial ya cumplió su papel. No ha cumplido su papel, pero ya no va a ser motivador de fortalecimiento del voto. Mira, yo entiendo que inciden varios factores y debe ser una preocupación de lo que creemos en este sistema. Un sistema que no es perfecto, pero que... Es el menos malo, como dice. Exactamente. Yo siempre digo lo que dijo Churchill, que la democracia es el peor de los sistemas con excepción de todos los demás. Y eso es así. Entonces tenemos que tratar de ver cómo mejoramos las cosas. Y una de ellas es precisamente tratar de que de ese padrón, que ya va por más de 8 millones, una gran cantidad de dominicanos se sienta inclinado a respaldar los procesos electorales. Porque ese declive lo que te está mandando es un mensaje diciendo: yo no creo en eso, no acepto lo que estos partidos hegemónicos, y digo hegemónicos porque esos son los que trazan las pautas, están haciendo en el país. Y cuando viene a ver, vienen unas crisis y viene un outsider o viene un liderazgo populista de esto que hemos visto y se apodera del poder, y entonces sale más cara la sal que el chivo, como decimos aquí. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de presentarle al pueblo dominicano un proyecto de nación con calidad. La democracia tiene que tener calidad. Y dijo una vez un tratadista que la calidad de la democracia se define por el cumplimiento de las promesas. Cuando se cumplen las promesas, cuando se cumplen los proyectos, los pueblos se adhieren a la democracia, se adhieren al sistema y participan. Entonces, tenemos que ver cómo hay una disrupción y un cambio en la República Dominicana, porque yo te voy a poner un contraste sencillo. El anterior gobierno del PLD de Danilo Medina y este gobierno, en el aspecto económico, yo le preguntaría a cualquiera: ¿seguimos igual o ha cambiado algo? Estamos igual. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque yo soy legislador y allí en la Cámara de Diputados nosotros los puntos más controversiales son cuando vienen estos contratos y estos préstamos, y eso es lo que vamos a decir traza el camino de una legislatura: más préstamos, más endeudamiento. ¿Para qué? Para suplir un exceso de gastos del gobierno que no hay forma de que lo corte. Se habla del solapamiento de instituciones que dilapidan los recursos, pero ¿qué se hace con respecto a eso? No se hace nada. Eso es una espiral que sigue. ¿Hasta cuándo? La inflación se mete en el bolsillo del dominicano. Tú no puedes comprar con 100 pesos hoy lo que antes compraba. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Y entonces el pueblo por eso es que se desencanta. Y ver cómo, de qué manera le presentamos al pueblo un proyecto de nación viable. Y por eso es que hay esa desafección, Licho,
Pero el presidente del PRM ayer en la Cámara Americana dijo que tenía un proyecto hasta el 36 donde no se va a evaluar a los funcionarios ahora por tareas, sino por meta. O sea, a mí me sonó lo mismo de gerencia por objetivos que hace 100 años, en los años 50 se generó esa tesis de la gerencia por objetivos en management. Pero él ahora le colocó el nombre no por tarea y por meta, pero entonces ya se ve que el gobierno lo tiene, ese plan que usted acaba de decir. Pero perdón, ¿quién fue que dijo eso? El presidente del PRM, Paliza. Ah, Paliza, bueno. El tema es que... Lo dijo, perdone usted, ayer en la Cámara Americana. Sí, perfecto. Lo que yo digo es que eso debe complementarse entonces con acciones que digan que claramente eso es lo que se quiere, porque hasta ahora no lo vemos. ¿Ustedes no ven claro la ruta del gobierno? No, yo no la veo clara, Licho, porque, fíjate, por ejemplo, se quiere unificar Hacienda con el Ministerio de... Es una locura. Con el Ministerio de Economía. De Economía, Planificación y Desarrollo. Que tú sabes que Economía, Planificación y Desarrollo era el secretariado técnico. Sí. Claro. Que tenía una plan y una serie de instituciones que hicieron lo que tenían que hacer. Las oficinas técnicas del gobierno. Entonces, ¿cómo tú vas a unir a eso con Hacienda que brega con el día a día? Esa es una visión fiscalista. ¿Me entiendes? Cuando planificación, te lo dice el nombre, te está bregando con planes para en el tiempo aplicarlos. Entonces, eso no debe de ser. Otra fusión que entiendo hay que revisar es la del MESID, de Educación Superior y el MINER. Esa no la abolieron. Que no se está trabajando en unificarla también. Entonces, esos no son los solapamientos de lo que estamos hablando. Es que hay departamentos que no deberían estar. Entonces hay que hacer una reingeniería de la administración pública. Parece que vamos a tener que buscar a un Elon Musk aquí para que haga algo parecido. No, pero es que ese dispendio tenemos que ver cómo lo recortamos para dedicar los recursos a los sectores que los requieren. De lo contrario... ¿Usted no cree que lo que le falta a los gobiernos en general es evaluación, seguimiento, evaluación y control? Sí, claro. Pero el gobierno... Estoy de acuerdo. Bueno, una cosa es lo que diga el papel y otro lo que es la realidad. El tema es que aquí falta fiscalización. Fíjese, yo he levantado la mano por 2 préstamos. De todo lo que se han aprobado, yo he levantado la mano por 2 préstamos. Uno es el proyecto de la Cruz de Manzanillo, del puerto. Muy bueno, muy bueno. Sí. Pero yo te pregunto, ¿cómo va ese proyecto? ¿Por qué etapa va? O sea, no hay una información fidedigna al respecto. Otro fue el de la ampliación del metro, ahí por los Alcarrizos. Pero entonces vemos que ahí hay una estructura que es tan peligrosa, o sea, que se está hablando hasta de baratarla para volverla a hacer. Entonces, es lo que dice aquí el señor Toro, o sea, es una serie de cosas, de aplicaciones que vemos como que no hay una efectividad en la inversión. ¿Por qué entonces los organismos internacionales vienen aquí y elevan el manejo económico del país y todo? Y el país va bien, y va en crecimiento, y el presidente está creciendo un 70%. Bueno, hay indicadores que te dicen que hay un crecimiento, las remesas han aumentado, el turismo va bien, pero es que hay otros sectores y hay otros factores que tenemos que ver cómo lo vamos resolviendo. Mi preocupación es el poder adquisitivo de la familia dominicana, sobre todo de la clase media, que es la que paga los platos rotos. O sea, no hay armonía entre la macroeconomía y la microeconomía. Exactamente. Entonces eso hay que armonizarlo. Mire, yo en este caso he dicho y lo vuelvo a reiterar, que aquí se requiere un gobierno aplatanado, porque somos dominicanos,
no somos... ¿Pero qué pasa, No, Lía? no somos... Aplatanados. Sí, Pero espérate. tu gobierno. No, pero espérate. Lo que está haciendo, por ejemplo, Milei en Argentina, en materia económica, yo soy de los que digo que esa experiencia debe venir aquí. Y por eso te digo de aplatanarlo, o sea, porque no somos Argentina, somos República Dominicana, tenemos una forma de pensar en aspectos que no son los de los argentinos. Argentina es un país grandísimo, con muchísima riqueza que nosotros tal vez no lo tenemos, pero nosotros también tenemos riqueza. Entonces, ese tipo de medidas que se están tomando allá, nosotros deberíamos evaluarlas. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es lo que él está haciendo? Cuando habla de reforma fiscal, los argentinos ya no piensan, me van a aumentar los impuestos. No, es que están disminuyendo los impuestos. Entonces, al disminuir los impuestos, el dinero del argentino les rinde, abre la posibilidad de que se instalen negocios, le quita peso a toda esa tributación, de ese sistema tributario. Aquí para tú formar una compañía mediana, tú sabes los permisos que hay que buscar aquí. Tú sabes el tiempo que hay que agotar aquí en oficina y cosas para que te den. Ha sido la queja de muchos inversionistas. Entonces eso tenemos que ver, eso tenemos que revisarlo. Entonces, en materia de seguridad, tenemos que ver la experiencia de El Salvador. Sí, de Bukele. Entonces, eso que él está haciendo ahí, Lía, aplatanarlo aquí. ¿Y eso es extremo, Lía? No, Eso no es extremo. Yo creo Licho. interpretar al entrevistado. Extremo. Ese es un proyecto, Claro. y nosotros lo tenemos y lo estamos explicando, y te vamos a invitar para que tú vayas como observador y lleve tu nota y me critique y diga, mira, eso yo no lo veo bien. Es usar las herramientas. Exactamente. Claro. Porque de lo contrario, otra cosa, lo que está haciendo Trump en materia cultural, está atacando el wokismo, está atacando esa filosofía maligna que destruye la familia, que dice que un niño puede cambiarse de sexo, que una niña puede cambiarse de sexo. Eso ya en las escuelas está abolido. Y aquí, sin embargo, el Ministerio de la Mujer y CONANI todavía siguen con ese tipo de ideología de género. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que revisar, y esas son de las cosas que nosotros queremos que el pueblo dominicano conozca y sepa que puede haber un proyecto de nación viable para la República Dominicana de cara al 2028. Él no está diciendo colocar un presidente con la cara de Bukele o Milei, sino utilizar aplatanadamente algunas herramientas, otras no, por supuesto. Claro. Pero hay herramientas, eso de rebajar. Aquí hay una gran contradicción. Tú vas a las cifras del Banco Central, yo tengo 2 años que no la veo, pero hace 2 años estaba el 50% en la economía informal de los dominicanos. Sí, por ahí es que está. No, dicen que está superior ya. Hay 52 por ahí. Ok. ¿Qué sucede? Cuando a ti te hablan de que hay un 5%, un 6% de desempleo y hay un 50%, 52% de economía informal, ahí hay una disonancia. Hay una disonancia. Porque tú no me puedes considerar el empleo... El empleo informal. El empleo... No es un empleo. No es un empleo. Y para usted rebajar los impuestos, lo que tiene que buscar canalizar ese 52% y bajarlo al 30, al 25%. Pero yo le voy a decir a usted un ejemplo. Y hay muchas formas de hacerlo. Claro, en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay, ¿cómo Uruguay ha combatido eso? Eso que usted está diciendo, con un monotributo. Sí. A esas pequeñas pymes y MIPYMES, un monotributo accesible, racional, que lo puedan, y así tiene un control. Ya esas personas tienen que pagar un mínimo para la seguridad social y una serie de cosas, y los empresarios entonces, sean extranjeros o nativos, cuando hagan una empresa y empleen y le den empleos a la ciudadanía, lo van a hacer con empleos de calidad y no con esa informalidad. Entonces, ahí en Uruguay, por ejemplo, hay un gobierno ahora de centro izquierda. Estuvo Mujica, estuvo la derecha gobernando, y el sistema democrático sigue.
O sea que no estamos hablando de radicalismo, estamos hablando de medidas que hay y hay que tomar. sectores que usted dirá, eso es muy difícil, qué sé yo, en los motoristas. Para eso están las cooperativas. Claro. Fomentar las cooperativas en esos sectores. Entonces Esa tú educación generas... no ha llegado aquí. Elías, el presidente Luis Abinader acaba de sostener una reunión, 2 reuniones con los expresidentes. Tengo entendido que ayer iba al Consejo Económico y Social. ¿Cómo lo ves, Elías? Mira, yo lo veo bien, Licho. Nosotros estamos participando en una subcomisión de seguridad nacional designada por el gobierno. Fuimos invitados y estamos participando. Nos reunimos cada jueves bajo la coordinación del doctor Fernando Ferrán. Allí está el amigo Pelegrín, está Ismael Reyes Cruz, está Trajano Santana, está Bernardo Vega, en fin, ahí nos reunimos cada jueves y estamos tocando temas para hacerles recomendaciones en materia de seguridad nacional al gobierno. Entonces, este encuentro del presidente con los expresidentes lo vemos bien. El pacto de nación está ahí, el que se firmó en el 2023. Para nosotros esa es la guía que debe de primar de las medidas que hay que tomar. Y creo que es una demostración de madurez de la democracia en la República Dominicana y ojalá que se convierta en acciones. Vi que se nombraron ahora comisiones, representantes y eso. Espero que eso sea efectivo y eficiente. Bueno, Elías, muchas gracias nueva vez. Gracias a ti, por darnos la Licho. oportunidad de conversar sobre estos temas aquí y más sobre esos asuntos de la Junta Central Electoral y la candidatura independiente. Ustedes también, gracias por la sintonía, la lealtad que nos han profesado y les invitamos a que mañana estén de nuevo con nosotros. Les debemos pinceladas educativas, mañana se las colocamos. Así es que ya ustedes saben. Toro, gracias. Siempre.